Buen día, es un placer estar con ustedes. Y hoy, muy temprano, como a las 5 de la mañana, leí un correo electrónico del señor Jaime Pérez pidiéndome que dedique unas palabras al diccionario de María Moliner y que también comparta cierta etimología. Con gusto lo hago, don Jaime. Mire, el Gabo, el escritor más influyente del siglo XX y parte del XXI en lengua española, la novela 100 años de soledad, incluso contra su propio gusto, es la obra más importante por influencia, por trascendencia, por relevancia, escrita en idioma español. El Gabo escribió en 1981, por cierto, un año de que obtuviera el Nobel de Literatura, un artículo dedicado a María Moliner, donde dice: hace 3 semanas estuve en Madrid y tenía el propósito de hablar con María Moliner, pregunté por ella, grande fue mi extrañeza al ver que mucha gente no sabía quién era, hubo quien pensaba que yo hablaba de una estrella de cine. Finalmente entré en contacto con su hijo menor, ingeniero industrial que trabaja en Barcelona, y él me dijo que por desgracia María Moliner no me podía recibir porque estaba muy delicada de salud. Pensé que era algo transitorio y pensaba poder hablar con ella días después o semanas después, pero ya en Bogotá me enteré que había muerto María Moliner y sentí esto como una gran pérdida. Sentí que había muerto alguien que había trabajado para mí, que vivo del idioma, que vivo armando relatos con palabras. Ella escribió solita en 15 años un diccionario de 3,000 páginas, dividido en 2 volúmenes, el diccionario del uso del idioma español, mucho más completo, más rico que el diccionario de la RAE. Las palabras textuales del Gabo, perdón por el latinajo, ipsísima verba, sus mismas palabras, es el diccionario más completo, útil, acucioso y divertido de la lengua castellana. Y luego empieza a hablar, pues, de la labor metódica, sistemática que le tomó 15 años y que no terminó a los 15 años. A los 15 años se publicó el diccionario por presiones de la editorial Gredos, pero ella seguía escribiendo fichas para mejorar las ediciones. Finalmente muere y él deplora, y como deploramos muchos, que no haya sido nombrada académica de la lengua, aunque fue postulada en 2 ocasiones. Sin embargo, yo discrepo del Gabo, en el sentido de que el Gabo dice, debido al machismo imperante. Por supuesto que el machismo y algo de misoginia tuvieron que ver, pero no fue eso, mi querido Juan. Y me extraña del Gabo, que es una persona que fue una persona tan de izquierda, desconocer la labor de promoción cultural que para la Segunda República Española hizo doña María Moliner. Quizá no la desconoció, pero no quiso meterse en problemas en el 81. Apenas había pasado un lustro de la muerte del nefasto dictador, el caudillo, el generalísimo. Quizá en 1981 no era muy oportuno para decir verdades. María Moliner, licenciada en Filosofía y Letras, que en realidad es un término para decir que era licenciada en Historia, tiene una vocación filológica, amaba el lenguaje y obtuvo por oposición un puesto como bibliotecaria que lo ejerció de manera ejemplar. Lo hizo con tanto celo, con tanto cuidado y cariño, que la Segunda República Española le confió tareas de mayor envergadura. Por ejemplo, una campaña editorial de difusión de libros a los pueblos, a las villas, a las aldeas más apartadas de España. Ella seleccionaba lecturas. Ella incluso formó parte de lo que se llama
las misiones culturales, que llevaba teatro, llevaba cine, llevaba lectura de poesía y literatura a las aldeas más humildes de suelo español. En 1939, la Falange, bueno, más que la Falange, Franco, que él se trepa también a la Falange, toma el poder y no lo suelta hasta la muerte de Franco, y todavía hay muchos franquistas que hablan con veneración del caudillo, del que salvó a la catoliquísima España de las garras del demonio, sobre todo el demonio rojo, el demonio masón y comunista. Ella, junto con su marido, fueron citados por un tribunal y les tomaron varias declaraciones. Querían que revelaran información. Ella, que tenía un puesto prominente en ese momento como directora de la importante biblioteca de la Universidad de Valencia, pues fue degradada 16 escalones en el escalafón. Ella se resignó, tomó las cosas lo mejor que pudo. El marido perdió la plaza de profesor. Sin embargo, años después hay una especie de habilitación, eso sí, ya no en Valencia, sino en Salamanca, que la Universidad de Salamanca es la de mayor prestigio en España. Y él daba, el marido de María Moliner, don Fernando Ramón, daba una materia harto singular, bases físicas de la mente humana o del pensamiento. Era un hombre muy curtido. Ella sufrió mucho desde que era niña. A los 13 años el papá, un médico, abandona la familia. Él se funda otra familia en Argentina. Perdió todo contacto y todo cuidado por su familia original. Ella tuvo a los 13 años que hacer fuerte a su madre, madurar más pronto, crecer lo más rápido posible. Y cuando su trabajo de bibliotecaria, que era un trabajo formal de 5 horas, se lo permitía, pues leía y decía: es que los diccionarios en español son malos, necesitamos un buen diccionario. Aprendiendo lengua inglesa, vio un diccionario de uso del inglés y dijo: necesitamos algo así. Y ya lo dije, dedicó 15 años a este magnífico diccionario, el diccionario de María Moliner, diccionario del uso del idioma español. Lo termina oficialmente, en eso también el dato de García Márquez es inexacto. En el 67, no, lo terminó en el 66, lo empezó a escribir en 1951. Y lo termina en el 66. Eso de terminar ya sabemos a qué nos referimos. Es algo así como lo de Sísifo, es una tarea interminable, porque hasta el último momento de su vida estuvo pensando en enmiendas, en mejoras, en amplificaciones para su obra monumental. Fue tan importante que a uno de sus hijos le preguntó García Márquez: y bueno, ¿y cuántos hijos tuvo doña María Moliner? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Fuimos 4. En realidad 5. 2 varones, una hembra y un diccionario. 2 varones, una hembra y un diccionario. García Márquez, sin embargo, dice: el único pero que le pongo a ese diccionario es que no aparecen lo que conocemos como las malas palabras, las palabrotas, o como diría doña Carmen Aspepico, de feliz memoria, los términos connotativos del idioma. Octavio Paz, acuérdate la frase sobre las malas palabras de Octavio Paz, dice: en un mundo de vocablos anémicos, las únicas palabras vivas son las malas palabras. Las malas palabras son la poesía al alcance de todos. En el sentido que están cargados los vocablos de emotividad, de auténtico sentir, de la más genuina sensibilidad. Bien, entonces, ciertamente, aunque ella murió en el 81, su obra sigue siendo medular. Por supuesto que el idioma, la lengua tiene su diacronía, tiene su evolución.
hay muchas cosas que ella no consideró, pero siempre va a ser paradigmática la labor de esta señora. Y la etimología que me preguntaba don Jaime es la etimología de la palabra católico. Hace años recuerdo que me la preguntaban en un colegio católico, por cierto, y todo el mundo dice es universal, y sí, tiene razón, católico significa universal, pero hay que irnos a la etimología. Kata holos, lo que está en la base de todo. Holo significa todo, kata es en la base de todo. Es lo que significa la palabra católico de acuerdo a sus raíces griegas. Se comunica a Guillermo Quintana dice, envió una pregunta para el profe Álvarez Mesta. ¿Azúcar morena o azúcar moreno? No, es azúcar morena, sí. Yo sé que lleva artículo, vamos a hablar de este tipo de palabras en una futura edición, el azúcar, el agua, etcétera. Hay muchos términos. Para evitar la cacofonía. Sí, en parte. Lo vamos a abordar con mucho gusto. Bien, muchas gracias, Toño. ¿Algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com.